Buenas noches, mi nombre es Leonardo Montenegro y yo voy a hablar sobre la formación de estados en América Latina tras la independencia. Pues uno de los puntos importantes de aquí y lo fundamental que sería ser el sentimiento de nacionalismo. El sentimiento de nacionalismo como ideología política ayudó a los habitantes de las colonias a sentirse identificados con un símbolo. Más aún, el pertenecer a algo grande y lleno de ideales fue lo que conllevó a la búsqueda de autonomía para acabar con la forma de gobierno que los reprimía. Otro punto aquí importante es la economía, pues la industrialización fue un eje fundamental para el desarrollo de los nacientes estados. Tomando como base el capitalismo, se formó una economía primaria exportadora y la creación de un mercado libre de trabajo, pues la industrialización fue uno de los mayores impulsos al surgimiento de un estado, pues con capital y reserva económica un estado se vuelve más poderoso y más sustentable. Dentro de este avance, debido a las políticas económico-burguesas, hicieron que el proletariado se viera favorecido gracias a las garantías sociales y sindicales, lamentablemente las cuales el campesinado se vio excluido. Aquí también existe otro punto importante, la cual es la intervención de las milicias y el poder de la Iglesia. La intervención de las milicias estatales en México fueron las que impidieron la creación de un centralismo político, siendo el poder económico de la Iglesia también un freno para la consolidación del centralismo. La presencia de la Iglesia y su poder y los misioneros en Perú lograron la legitimación de la soberanía por medio de las ciudades, villas, pueblos y municipalidades para la constitución de gobiernos independientes. Básicamente, como menciona Anderson en su texto, el Estado es el conjunto de conflictos, negociaciones, pactos, alianzas y enfrentamientos entre diversos actores por la construcción de los espacios políticos hispanoamericanos. Bien, otro punto importante aquí es la modernización de la política. Las autoridades y las élites habían buscado la mejora de las sociedades, donde sus constituciones constaban de requisitos como la alfabetización, la posesión de prioridades y riqueza, el desempeño de un empleo útil. Todos estos aspectos en que muchos otros países tomó tiempo en ser logrado, ya que habían sido cambios algo repentinos. Otro punto muy importante aquí es los derechos para los esclavos negros y los indígenas, pues Madrid había promulgado una nueva ley para los esclavos, la cual era más humanitaria, donde se especificaba detalladamente los derechos y obligaciones de amos y esclavos. Esta había sido una ley que había sido rechazada por los criollos, alegando que los esclavos eran esenciales para la economía, pues el mismo Simón Bolívar había estado en contra de la otorgación de los derechos y libertades a los esclavos, hasta que ellos fueron quienes salieron a Quito en 1820 para luchar contra los criollos insurgentes, lo que hizo Simón Bolívar cambiar de parecer al respecto. Para estas épocas los derechos y privilegios que se otorgaban a negros e indígenas eran mayores como eran en el dominio español. San Martín había sido uno de los primeros quien en 1821 decretó que los aborígenes no eran llamados o no serían llamados indios ni nativos, sino hijos y ciudadanos del Perú. Aquí podemos darnos cuenta que los derechos humanos y tanto en la civilización habían empezado a mejorar. Cada vez todo ya no era tanto absolutismo ni autoritarismo. También empezó a haber más participación social, más inclusión de estas etnias, las cuales habían sido bastante importantes al momento de las independencias, habían aportado bastante. Bueno, como conclusión, se puede decir que el origen de un Estado viene de la idea de nación, el sentirse identificado con una patria, una cultura, una política y una manera de organizar una civilización. Esto fue el motivo principal de querer formar un Estado independiente y hacer oficial la independencia de los nuevos Estados. Durante este proceso se dieron aspectos que promovieron la formación de los Estados, siendo la economía un eje fundamental, la participación de milicias y el poder de la Iglesia que cumplieron un rol muy importante, una política moderna donde los gobiernos eran más soberanos y fomentaban los derechos y participación tanto de indígenas como negros. Todos estos hechos fueron los que ayudaron a construir los estados en Latinoamérica. Muchas gracias.